Good evening, everybody. Welcome back to a new class. We're going to start. Before we start, I'm going to give some information in Spanish. No se olvide que nosotros ya estamos en lo que es el nivel A2. Este nivel tiene una duración de 10 semanas. Nosotros ya nos encontramos lo que es en la semana número 2, ¿sí? Entonces, si es que a usted, por las razones que sean, no le ha llegado todavía a su correo lo que es la contraseña, usted siempre la puede encontrar en esta página que es becasuperarse.es. Usted ingresa aquí sus datos y automáticamente a usted le va a aparecer lo que es un link para que se una a nuestro grupo de WhatsApp en donde se le va a compartir información importante sobre el curso, el usuario y la contraseña para su plataforma del Moodle e información sobre sus clases, a qué grupo pertenece, cuándo son los días de conexión, entre otra información. Una vez que usted ya ha buscado su número, sus usuarios y sus contraseñas dentro de la plataforma de Beca Superarse, pues puede dirigirse a lo que es ya la plataforma, al Classrooms, al Moodle. Recuerde, yo ya ingresé con mis datos. Usted tiene que dirigirse al apartado de mis cursos, ¿sí? Y da clic ahí y automáticamente le va a aparecer el curso al que usted pertenezca, ¿sí? Voy a escoger el grupo número 6. Entonces, como yo les había mencionado aquí, usted tiene ya, nosotros ya trabajamos lo que es la semana número 1, se encuentra ya habilitada las actividades, tiene la clase grabada y la observa, revisa todos los materiales como diapositivas, flashcards, la clase grabada y una vez que usted ya ha revisado este material, pues puede seguir realizando los ejercicios de Practice and Homework, de Knowledge Review. No se olvide que los ejercicios de Practice and Homework usted los puede realizar infinidad de veces hasta que usted entienda el tema o hasta que usted obtenga una buena calificación. Sin embargo, el ejercicio de Knowledge Review, es decir, el Quick Test, que es el examen de la semana, pues usted solo tiene 3 intentos para poderlo realizar y obtener una buena calificación. Recuerde que la calificación es la más alta. De los 3 intentos, la más alta que usted saque, esa es la que se le registrará. ¿Ok? También se encuentra ya habilitado lo que es lo de la semana número 2, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar sobre auxiliar o moral verbs, ¿ok? Perfecto, vamos a continuar. Ok, el día de hoy vamos a trabajar primero con lo que son verb phrases. Antes de comenzar es importante también mencionar que las actividades sí están habilitadas durante todo el transcurso del nivel, es decir, no tienen una fecha de límite, pero sí es muy importante que usted se organice y la realice a tiempo para evitar inconvenientes al final del curso y pueda obtener su certificado rápidamente, ¿ok? Vamos a comenzar. Primero vamos a realizar una práctica sobre vocabulario, ¿sí? El vocabulario que habíamos revisado la semana anterior, ¿sí? La semana anterior nosotros revisamos vocabulario sobre lo que era la comida. Por ejemplo, escríbeme en el chat, ¿cómo digo yo remolacha en inglés? ¿Cómo decía remolacha en inglés? ¿Cómo decía remolacha en inglés? Ok, very good. A bit. ¿Cómo decía col en inglés? Ok, very good. Cabbage. ¿Cómo decía frambuesas en inglés? Frambuesas. Ok, very good. Por frambuesas me refiero a raspberries, pero nosotros también habíamos revisado este vocabulario que observa en pantalla sobre cómo se realiza o cómo se cocina diferente comida. Por ejemplo, escríbeme en el chat, ¿esta imagen pertenece a cuál? ¿A boil or fry it? Very good. Se refiere a boiled. Boil. Por boil me refiero a hervido, ¿sí? Hervido, porque fried significa frito. Let's go with number 2. Letter A, roasted, or letter B, grilled. Okay, very good. Me refiero a, sorry, letter B, grill, porque roasted significa horneado. Very good. Let's go with number 3. Steam or steam, letter A or letter B. Pay attention to the spelling, pay attention.
Okay, very good. Letter A, steam. Recuerda que en inglés la EA por lo general suena como una I. Ponerle la I es incorrecto, ¿sí? Esa palabra no existe. Let's go with next one. Letter A, bake, o letter B, fry it. ¿Cuál de las dos significa frito? Which one means frito in English? Very good. Fry it. Porque bake significa hornear. And the last one. I have roasted and I have baked. ¿Cuál de las dos significa horneado? Very good. Los dos en este caso significan horneados. Recuerda la diferencia. Roasted era para carnes y baked era más para pastry, panadería. For example, tenía bread, pan, tenía pastel, cake, tenía cupcakes, vegetables, también como potatoes. Entonces, no se olvide, roasted es más cuando usted quiere dorar, quiere que algo sea crujiente, por lo general se refiere a lo que son las carnes. Y por bake se refiere a todo lo que es pastry, ¿sí? Más lo que tiene que ver más con panadería, ¿ok? Ahora, vamos a hablar sobre cuando yo utilizo un adjetivo o un sustantivo en inglés, ¿sí? Primero, recuerda que en español, a diferencia del español, yo en español utilizo el sustantivo después y el sustantivo primero y el adjetivo después. Por ejemplo, para decir puerta bonita, yo digo puerta bonita. Si usted lo ve, puerta es el sustantivo y bonito es el adjetivo. Entonces, si quiero decir chica, bonita, carro, elegante. Si usted se da cuenta, utilizo el sustantivo primero y el adjetivo lo utilizo después, ¿sí? Pero en inglés es completamente diferente. En inglés, primero utilizo mi adjetivo y luego utilizo la cosa que yo estoy describiendo, ¿sí? Si usted me dice, por ejemplo, bread steam, está usando primero el sustantivo y luego el adjetivo. Por lo tanto, esto estaría mal. Para decir pan al vapor, yo diría, primero utilizo el adjetivo, que en este caso es steam, y luego el sustantivo, que en este caso es bread, ¿sí? Tendría bread, steam, bread, que quiere decir pan al vapor, ¿sí? Entonces no se me olvide que tengo que primero utilizar mi adjetivo y luego mi sustantivo, ¿ok? So now, you're going to choose any one of these and make a sentence. Choose any one of these and make a sentence. Choose one and make a sentence on the chat. Escoja una palabrita y haga una oración en el chat. Los estoy leyendo. Okay, let's see. Okay, very good. A boiled egg, a roasted chicken, grilled meat, excellent. Fried potatoes, fried chicken, egg, steamed eggs, very good. Okay, very good. Baked potatoes. Very good, excellent. Okay, so now we're going to continue. And now we're going to continue with the topic for this week, okay? That is about verb phrases. We're going to talk about the verb phrases, especially this four. Okay, so here we have. So the first picture refers to go to the cinema. Go to the cinema. Okay, so for go to the okay, for go to the cinema, I have ir al cine, ¿sí?
Ahora, por go to the cinema, recuerde que cuando usted esté utilizando el verbo go, ¿sí? Cuando usted esté utilizando el verbo go, siempre al lado del verbo go tiene que ponerme la palabra to, ¿sí? La palabra to. Aquí. Esta palabrita to a mí me va a ayudar a utilizarla para indicar a qué lugar usted se está dirigiendo. For example, go to the cinema, ir al cine. Go to the museum, ir al museo. Go to the school, ir a la escuela. Go to the university, go to home. Go to y el lugar al que usted se está dirigiendo, ¿sí? Then we have the next word, do homework, hacer las tareas. ¿Sí? Do homework. Then we have do exercise. Por do exercise no me refiero a hacer ejercicio, un ejercicio matemático, un ejercicio en escuela, no. Me refiero a gym. Cuando usted hace ejercicio, se ejercita el cuerpo. Do exercise, gym. And then I have the word listen to music. Lo mismo, cuando usted tenga la palabrita listen, you need to use the word to. Tenemos que utilizar la palabrita to. Listen to. Porque después del to usted me va a poner qué es lo que usted está escuchando. Listen to music, escuchar música. Listen to a podcast, escuchar un podcast. Listen to the radio. Listen to the television. Listen to me. Listen, después utiliza el to y luego me especifica quién es a lo que estamos escuchando. ¿Ok? We're going to continue. Okay, there, here. We're going to practice making some sentences. Recuerde que para yo hacer oraciones en inglés, yo siempre necesito un subject, un verb y un complement, ¿sí? En este caso, un subject, my parents, mis padres. Voy a escoger la palabra, in this case, the verb phrase do, mi verbo, do, y mi complemento, do exercise every morning. So now it's your turn. Choose one of these. Choose go to the cinema, choose do homework, choose do exercise, or choose listen to music and make one sentence. And I will be reading that on the chat, okay? So write it on the chat and I will be reading and checking if your sentence is okay. Okay, very good. I go to the cinema every Sunday. I do homework. I do homework on the weekend. I do homework on the weekends. Would be more perfect. Okay, I listen to the radio. Here, my mother goes, porque recuerda que es tercera persona. My mother goes to the cinema. Goes, en este caso sería goes. My mother goes. Aquí lo mismo. My sister does. My sister does porque es tercera persona. My sister does homework. This is very good. Luis do exercise every day. They listen to. They listen to. Oh, they listen to a podcast. Very good. We go to the cinema every afternoon. Okay, in the afternoons would be better. Perfect. So don't forget the structure, subject, verb, and a complement, okay? So now we're going to change the topic and we're going to talk about the modal verbs, okay? So before I explain what is a modal verb, you're going to watch this video and this video will help Los verbos auxiliares to understand better what is a modal verb, okay? Pay attention. Let me repeat. nos ayudan a expresar diferentes ideas. Veamos. Usamos can y could para expresar habilidad en el presente y el pasado. He can drink beer, but he can't run. Él puede tomar cerveza, pero no puede correr. He couldn't drink beer, but he could run. Él no podía tomar cerveza, pero podía correr. También utilizamos can, could y may para dar o pedir permiso cortésmente. Can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? O más formal, could I sit in the chair? ¿Podría sentarme en la silla?
¿May I use the kitchen? ¿Podría usar la cocina? Y contestamos, sí, sí puedes. No, no puedes. Usamos should para dar o pedir consejo. Por ejemplo, he will have an exam. What should he do? He should study. Él tendrá un examen. ¿Qué debería hacer? Debería estudiar. I feel sick. You should call the doctor. Me siento enfermo. Deberías llamar al doctor. They smoke a lot. They shouldn't smoke. Ellos fuman mucho. Ellos no deberían fumar. We use must and ought to para expresar obligación total o parcial. Por ejemplo, we must go to school. We must not fail the exam. Debemos ir a la escuela. No debemos reprobar el examen. We ought to do the dishes. We ought not to stay up late. Debemos lavar los platos. No debemos desvelarnos. Más ejemplos. Para probabilidad usamos must cuando estamos absolutamente seguros. Could, may, might cuando no estamos totalmente seguros. Y can't cuando es imposible. Por ejemplo, she must have problems. Ella debe tener problemas. She could, she may, she might have problems. Ella podría tener problemas. She can't have problems. Ella no puede tener problemas. Otro. It must rain today. Debe llover hoy. It could, it may, it might rain today. Podría llover hoy. It can't rain today. No puede llover hoy. Would tiene múltiples significados. Lo usamos para expresar de manera formal como ofrecer, pedir y estar en desacuerdo. Para el pasado y situaciones imaginarias. Por ejemplo, would you like some tea? ¿Te gustaría un poco de té? I would like a salad. Quisiera una ensalada. I wouldn't say that. Yo no diría eso. Before Wi-Fi, people would send letters. Antes del Wi-Fi, la gente mandaba cartas. She said that she would call you. Ella dijo que te llamaría. Lo usamos para la consecuencia imaginaria del segundo y tercer condicional. I would travel. Viajaría. You would have danced. Hubieras bailado. Para suposiciones, how she would like it. Como a ella le hubiera gustado. Y para wish, I wish he wouldn't smoke here. Desearía que él no fumara aquí. Recuerda que los modales no usan S en la tercera persona. Para la pregunta se invierte el modal y el sujeto. Tienen significados múltiples. May, must y could son para permiso, obligación y habilidad, pero también para probabilidad. Para la forma negativa, agregamos not y todos usan contracción, a excepción de may y might. También es posible encontrar la contracción de positivo would. Siempre usa el verbo en forma base después del modal. No olvides usar el verbo en forma base, cualquier otro es incorrecto. La estructura es simple. Sujeto, modal, verbo base. Ahora traduce. Quisiera un pedazo de pastel. I would like a piece of cake. No deberías comer mucho azúcar. You shouldn't eat a lot of sugar. Podrías enfermarte. You may get sick. No debes comer pastel. You must not eat cake. Ahora ya sabes usar los modales. This was Easy Homeworks. See you next time. Hola Easy Homeworks. Usamos reporte de speech para reportar lo que alguien dijo. Imagina que alguien dice algo. Cuando transmitimos esta información. Okay, so you already checked about what is a modal verb. Okay, so let's see. Here, when I talk about a modal verbs, cuando hablo de los verbos modales, me estoy refiriendo a que estos son auxiliares, ¿sí? Donde también hemos escuchado la palabra auxiliares. Nosotros hemos escuchado la palabra auxiliares cuando hablamos del verbo does, cuando hablamos del verbo do, cuando hablamos de will, cuando hablamos de have, cuando hablamos de has. Todos estos son auxiliares, sí, pero estos auxiliares son para expresar acciones, ¿sí? Estos auxiliares a mí me van a ayudar a expresar acciones como tal. Pero cuando hablo de verbos modales, es verdad que estos también se los considera auxiliary verbs
Pero estos, más que expresar una acción, van a expresar un modo, una intención, una actitud que tiene el hablante para realizar an ability, una habilidad, a permission, un permiso, obligation, obligación, or possibility, posibilidad, ¿sí? Cuando yo hablo de modal verbs, tengo algunos verbos modales, como ya vimos en el video. Uno de estos verbos modales es el can, ¿sí? Can, ¿sí? Otro verbo modal que yo tengo es el could. También tengo el might, tengo el may, tengo el good, very good. What else? ¿Cuál es más? Very good, tengo el should, tengo el ought to, tengo el have to o el has to, dependiendo las personas. Como usted observa aquí, tengo diferentes verbos modales. El can, el could, el might, el may, el good, el should, el ought to y el have to o el has to. Tengo estos verbos modales. Ahora, con estos verbos modales tengo que tener en cuenta que tengo dos características de los verbos modales. ¿Cuáles son estas características de los verbos modales? Primero, la primera característica es la siguiente. Los verbos modales no cambian de forma, es decir, tanto el can, el could, el might, todos estos de aquí van igual para todas las personas, sean terceras personas del singular o sean plurales, a excepción del have to y del has to. Recuerda que el inglés siempre tiene sus reglas y sus excepciones. El have to y el has to no aplica aquí porque ellos sí van a cambiar de forma y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero, un verbo modal no va a cambiar de forma, es decir, va a ir igual para todo tipo de personas. Después de un verbo modal, usted tiene que utilizar un verbo en su forma base. ¿Cuál es el verbo en su forma base? El que usted observa aquí, el it, ¿sí? Pero, profe, ¿qué es un verbo en su forma base? Un verbo en su forma base es aquel verbo que no tiene ningún tipo de conjugaciones, es decir, no lleva ing's, no tiene s's añadidas, no tiene la forma pasada, no tiene agregado un to adelante. Estos no los consideramos modal verbs, ¿sí? Sorry, estos no los consideramos un verbo en su forma base. Un verbo en su forma base es aquel verbo que no tiene ningún tipo de conjugación más que su forma original, ¿ok? Ese es un verbo en su forma base. Ok, teacher, ya lo entendí. Vamos a ver, ahora vamos a hacer oraciones. Voy a trabajar con el verbo could y con el verbo should. ¿Ah? Entonces, si le entendí a la teacher necesito un sujeto. ¿Da? Voy a utilizar el could. Como es tercera persona, entonces tiene que tener una S. She could visit you. ¿Ya? Entonces, ¿así está bien la oración, teacher? No. ¿Por qué no está bien la oración? Recuerde, ¿sí? Recuerde. Déjame aquí, ¿ya? Entonces, ¿por qué no está bien la oración, teacher, la primera? Por el simplemente hecho de que no va una S. Así sea tercera persona, no puede ir una S por el simple hecho de que el verbo modal no cambia, ¿sí? Para ninguna persona, va igual para todos. Entonces, la S no va aquí. Déjame le pongo una X. ¿Ah? Ya le entendí, teacher. Entonces, el could va igual para todos, no va una S, pero entonces tendría que pluralizar aquí. No, recuerde que después de un verbo modal no puede utilizar tampoco un verbo que no esté en su forma base. Entonces, teacher, perfecto, ya la entendí. El verbo va en su forma normal, el verbo modal va igual para todos y ya no es visit, sino que solo es visit you, ¿sí? Porque recuerde, verbo modal tiene que ir igual como va, no cambia y el verbo va en su forma base, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer otros ejemplos. Ok, tengo el he, ¿ya? El should. Es que es tercera persona, entonces tiene que ir he should. He should go. ¿Ah? Entonces es así, teacher, ya entendí. Como es tercera persona, tengo que sí o sí hacerle plural al moral verb. No, recuerde que yo no le puedo hacer el verbo should, no puede ir agregada ninguna S, ¿sí? Y lo mismo acá, goes. No puedo tampoco el verbo que le sigue al verbo modal pluralizar.
Ah, ya le entendí. Entonces, teacher, el verbo modal va igual para todos y el verbo que le sigue va en su forma base, es decir, sin ningún tipo de añadidura, ¿sí? El verbo go es el verbo en su forma base y el verbo should es el verbo modal igual para todos, a pesar de que yo estoy hablando de una tercera persona, ¿sí? Entonces, no se me olvide esa parte. Verbos modales no cambian en su forma y seguido de un verbo modal tengo que utilizar un verbo en su forma base, ¿ok? Let's continue. Dentro de los verbos modales, yo tengo el verbo modal must y el verbo modal have to. El verbo modal must y el verbo modal have to, yo los voy a utilizar para una cosa en particular. Express obligation, para explicar obligación. Sin embargo, va a depender mucho de la fuente de obligación para saber si yo tengo que utilizar el must o si yo tengo que utilizar el have to. Para eso vamos a ver el siguiente videito que me va a ayudar a mí a entender cuándo tengo que utilizar must y cuándo tengo que utilizar el have to. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a comparar dos palabras que sirven para expresar obligación o necesidad, must y have to. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Must es un verbo modal y se utiliza cuando la obligación viene de uno mismo o de una decisión personal. Es como decir, siento que debo hacerlo. A must solo lo veremos en presente. Por ejemplo, I must finish this book tonight. Debo terminar este libro hoy. Aquí la obligación nace de la propia decisión o la necesidad del hablante. Must también se utiliza para hacer deducciones cuando estamos seguros de algo, casi como si dijéramos, seguro que... Por ejemplo, it must be cold outside. Debe hacer mucho frío afuera. Have to, en cambio, se usa para expresar obligaciones impuestas por factores externos, como reglas, normas o situaciones que no dependen de nosotros mismos. Por ejemplo, I have to finish this report because my boss asked me to. Tengo que terminar este informe porque mi jefe me lo ha pedido. Have to sí que puede ser conjugado en diferentes tiempos verbales. Por ejemplo, I had to wake up early yesterday. Ayer tuve que levantarme temprano. We will have to leave early tomorrow. Mañana tendremos que salir temprano. Y esto ha sido todo. No os olvidéis de darle al like y suscribiros. Así hacéis que mi canal crezca. Ok, chao. Entonces, cuando yo utilizo un must, siempre y cuando yo esté hablando de personal obligation, urgent advice, una obligación personal que yo tengo, es decir, dependa de mí si la obligación es importante o no, de si la cumplo o no, o si tengo consecuencias o no. Si yo le doy el consejo a una persona de que tiene que hacer algo, él verá si, si lo hace, si no lo hace, pero yo estoy en mi capacidad de la obligación, ¿sí? Por eso se llama personal obligation porque va a depender muchísimo de usted. Sin embargo, cuando tengo el have to, ya es para expresar leyes, reglas oficiales, mandatos que están establecidos, ya sea por el gobierno o ya sea por autoridades. Es obligatorio que lo haga sí o sí. En caso de no hacerlo, pues yo voy a tener alguna sanción. Analicemos los siguientes ejemplos. You must finish your homework. Si usted se da cuenta que he utilizado la palabra must, porque yo como amiga le estoy diciendo, you must finish your homework. Tú deberías terminar tu trabajo. Y usted está, la persona que recibe este consejo está en la obligación, en la personal obligation de terminar su trabajo o de no hacerlo, ¿sí? Pero si yo como teacher le digo, you have to finish your homework, tú tienes que terminar tu trabajo, significa que tú sí o sí tienes que terminarlo. Caso contrario, tendrás alguna sanción. ¿Ok? Now, tenemos la estructura del must. Recuerde que para el must yo simplemente voy a utilizar un subject. Sigue la estructura de un verbo modal. Sujeto, el verbo modal sin cambios y un verbo en su forma base. ¿Sí? Por ejemplo, aquí usted tiene el sujeto she, que es tercera persona, y tiene el sujeto my parents. ¿Sí? Como usted ve aquí, yo tengo aquí must. Déjeme un ratito. Ya. Como usted se da cuenta aquí, usted tiene el she, que es tercera persona, ¿sí?
Por lo tanto, luego me dice que yo tengo que utilizar el must. Si usted se da cuenta aquí, el must, no importa que este sea tercera persona, el must tiene que ir en la forma en tal cual viene, ¿sí? She must or my parents must, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Luego dice que yo necesito utilizar un verbo en su forma base, ¿sí? For example, she must eat, ¿sí? Ella debería comer. And my parents must buy. ¿Ok? Si usted da cuenta, tengo mi sujeto, tengo el must y tengo mi verbo en su forma base. She must eat and my parents must buy. No se olvide, siempre con el must, subject, el auxiliar, el verbo modal must y el verbo en su forma base. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el siguiente video, en cambio, sobre cuándo tengo que utilizar el have to y cuándo tengo que utilizar el has to. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a ver cómo expresar obligación con have to. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Primero veamos cómo se forma tanto en afirmativo como en negativo o como en interrogativo. En afirmativo se forma con sujeto, seguido de have to o has to, dependiendo de la persona, y seguido del verbo en infinitivo. Por ejemplo, I have to study for my exam tomorrow. Tengo que estudiar para mi examen de mañana. En negativo se formaría así: sujeto, seguido de do o does, dependiendo de la persona, seguido de not, seguido de have to, y seguido del verbo en infinitivo. Por ejemplo, she doesn't have to work on Sundays. Ella no tiene que trabajar los domingos. En interrogativo sería así: do o does, dependiendo de la persona, seguido de sujeto, seguido de have to y seguido del verbo en infinitivo. Por ejemplo, do you have to wake up early on weekends? ¿Tienes que levantarte temprano los fines de semana? ¿Cuándo usaremos have to? Para expresar una norma u obligación impuesta externa a ti, como una ley, una norma o unas instrucciones. Por ejemplo, workers have to wear a uniform at work. Los trabajadores tienen que llevar uniforme en el trabajo. También usaremos have to para dar consejos. Cuando lo uses de esta manera, piensa que no es tan contundente como cuando usamos must. Es más bien una sugerencia. Por ejemplo, you have to get some sleep. Tienes que dormir un poco. Cuando lo usamos en su forma negativa, expresamos la ausencia de obligación o necesidad. Por ejemplo, you don't have to bring your own laptop. We'll leave one for you. No tienes que traer tu propio portátil. Nosotros te dejamos uno. Y esto ha sido todo. Ojalá que con este vídeo os haya quedado claro el uso de have to. No os Ok. Primero, hay que tener muy en cuenta qué subject pronouns yo voy a utilizar para usar el have to, ¿sí? Si usted va a utilizar el pronombre I, we, you, and they, si son oraciones positivas, tenemos que utilizar el have to, ¿sí? El have to en oraciones afirmativas. En oraciones negativas voy a seguir utilizando este mismo have to, ¿sí? Pero ahora necesito utilizar un auxiliar para hacer la negación, que en este caso vendría siendo el don't. Don't have to. Y para preguntas necesito utilizar el do, pero no se olvide que ahí necesito utilizar un subject, luego voy a utilizar un have to, luego voy a utilizar un verb, y luego voy a utilizar un complement, ¿sí? Y seguido de mi question mark, ¿sí? Entonces no se olvide, el auxiliar do, un sujeto, luego si utilizo el have to,
Luego utilizo un verbo en su forma base, recuerde, y finalmente utilizo un complemento para luego utilizar mi question mark, ¿sí? Entonces, así se formaría lo que es una oración con el have to, siempre y cuando utilice los sujetos I, we, you and they. Pero, ¿qué pasa si yo necesito utilizar los sujetos de la tercera persona? ¿Cuáles son esos? El she, el he and el it. Ahora, si usted se da cuenta, aquí va a cambiar muchísimo la estructura porque ya no voy a utilizar un have to. Significa que voy a utilizar un has to. Entonces, teacher significa que en todo tengo que utilizar has to, ¿sí? Porque es tercera persona, sí y no. En afirmativa utilizo un has to. En las negativas voy a utilizar el auxiliar, ya no el don't, sino el doesn't, y ya no va a ser has, sino que tiene que ir ahora have to. Lo mismo en las preguntas, utilizo el auxiliar does, un sujeto, y ya no va a ser el auxiliar has, el verbo modal has, sino que tiene que ser have to. El has to solo lo voy a utilizar en oraciones afirmativas. Y el have to vuelve para las negativas y preguntas, sin embargo, sí tengo que utilizar el auxiliar doesn't y el auxiliar does, ¿ok? Eso para que sí quede muy en claro. Y por último, vamos a realizar estos ejercicios de aquí. Vamos a ir analizando uno por uno, ¿ok? Okay, so now, let's start with the first one. Drivers, remember to sign out when they turn. Si estoy hablando de drivers, this is a law, ¿sí? Hay que entenderlo primero. This is a law. Esta es una ley. Cuando hablo de ley, automáticamente yo sé que tengo que utilizar have to or has to. No, no must y no has to. Esos dos están completamente mal. Por lo tanto, tengo que es una ley, debería utilizar el have to o debería utilizar, sorry, my bad. ¿Ya? Debería utilizar la A o la D, que es have to o has to, porque es una regla, ¿sí? Es una ley. Ahora, como tengo drivers, analizo drivers, es plural. Por lo tanto, no puede ser has to porque has to solo va para las terceras personas. La única opción correcta sería el have to. Drivers have to remember to sign out when they turn. Vamos a la segunda oración. Aquí yo les he puesto una pequeña ayuda. Les he puesto una pequeña ayuda de la estructura sobre las oraciones en pregunta. Entonces, primero, me dice que para hacer yo oraciones en pregunta, utilizando have to, has to, yo necesito un auxiliar. Primero necesito mi auxiliar. Recuerda que el auxiliar debería ser el do o debería ser el does. Teniendo en cuenta eso, la A no sería una opción porque hay que tener en cuenta que tiene el auxiliar has y no debería ser ese auxiliar. Luego me dice que necesito un subject. ¿Ya? Listo. Necesito un subject. Lo tengo mi subject. Aquí. Dependiendo mi sujeto, voy a utilizar mi auxiliar. Entonces, analizando las oraciones, si yo tengo el sujeto she, tendría que mi auxiliar ser does, no do. Por lo tanto, la B se elimina, porque no puedo utilizar el auxiliar do con el pronombre she. Luego me pide que tengo que utilizar un verb, ¿ya? Que en este caso sería, no, en este caso tendría que utilizar no un verbo, tendría que utilizar el modal verb, ¿sí? Aquí me faltó poner modal verb, ¿sí? Tendría que utilizar el modal verb, ya sea el modal verb have to o el modal verb has to. En este caso, como tengo el does, el have regresa a su forma normal. Por lo tanto, se elimina la letra C y la única opción correcta es la letra D. Does she have to work next weekend? ¿Ok? Sorry. I have this one. Lo mismo, esta es una ley, ¿no es cierto? Si es una ley, yo sé que tengo que utilizar has to o have to, pero no must. El must se elimina. Ahora, analizo. Tengo el sujeto you. Si tengo el sujeto you, no puedo utilizar has. Es imposible que utilice has. La única opción correcta y la única que me sobraría en este caso es el letter D, have to, porque es la que más
se adecua con el pronombre que tengo aquí, que es el you. Vamos a you stop smoking. En este caso, estoy hablando sobre personal obligation. Es una personal obligation. Cuando yo hablo de una obligación personal, no estoy refiriéndome a una ley. Por lo tanto, la C y la D no deberían ir. Y me quedaría la A y la B. Si tengo el you solo por tener el pronombre you, yo sé que no puedo utilizar el das. Das nunca utilizaría con you, solo con terceras personas. La única opción me quedaría you must stop smoking. Ahora me voy al último ejercicio y analizo. Estamos hablando de oraciones negativas. Recuerdo que por oraciones negativas yo tengo que tener un sujeto, lo tengo. Tengo que tener un auxiliar, que en este caso podría ser does o podría ser do. Aquí no lo tengo, aquí lo tengo y aquí también lo tengo. Por lo tanto, automáticamente yo eliminaría la letra A y la letra B. Después de mi auxiliar, sea do o sea das, necesito la negación. En este caso, lo tengo. ¿Cuál es mi negación? El not. Perfecto. Luego tengo que tener el have to, lo tengo. Y luego tendría que tener mi verbo en su forma base. Aquí, como tengo todo lo que necesito para en una oración negativa, tengo que ponerme a ver lo que es Subject and Verb Agreement. Tengo el sujeto I, el único auxiliar que puede ir con I es el do. Automáticamente la B se elimina y la única opción correcta es la letra C, ¿ok? Para que tengan en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, no se olvide por favor de realizar su plataforma. Recuerde que la actividad 1, la actividad 2 ya se encuentra habilitada, está habilitada durante todo la duración del módulo. La duración del nivel A2 tiene una duración de 10 semanas. Pasadas estas 10 semanas y que usted cumpla sus requerimientos, se les entregará un certificado con una validez de 120 horas, ¿ok? No se olvide de conectarse la siguiente semana y nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Bye bye, students. Have a nice day.